Nuevamente es una bendición contar con usted en este estudio bíblico. Estamos en Marcos capítulo 14, parte 3. Enviamos un saludo a todos los grupos de oración y vida y esperamos que sea de bendición este estudio nuevamente, que lo pueda aplicar a su vida y también estudiarlo en casa y compartirlo con otras personas. Sin más preámbulos, vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos tu gracia, tu misericordia, nos cubrimos con tu sangre bendita. Auxílianos, Señor, mediante la gracia, la misericordia de tu Santo Espíritu, y que seamos guiados en este nuevo estudio de la palabra de Dios. Te rogamos, Señor, que tú ministres paz en cada hogar, prosperidad, sanidad, y que cubras con tu sangre bendita de la peste destructora a cada familia, a cada hogar, y que la honra y la gloria sean absolutamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También queremos pedirle amablemente que se suscriba si aún no lo ha hecho y que también comparta nuestros estudios, especialmente si hay algún estudio que le ha impactado o que le ha traído una verdad bíblica, un tesoro bíblico. Compártalo con otra persona que le puede ser de bendición y de ayuda para su vida. Bien, nos quedamos en que ellos se iban a escandalizar y estamos en el versículo 27, el cual vamos a leer primero. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Nuevamente explicamos que este análisis de la Biblia lo hacemos por medio de un acróstico que se llama época. La E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. Así que, hermanos, aquí encontramos un cambio de actitud. El escandalizarnos de ciertas cosas en la iglesia es una actitud que nosotros deberíamos de cambiar. Según ellos, no se iban a escandalizar por lo que iba a pasar, pero Jesús les advierte que ellos se iban a escandalizar esa noche. Y nosotros también somos advertidos en muchas áreas de la vida, sobre todo pecados, que el pecado siempre va a haber. Nosotros debemos recordar que somos una raza caída. Y como raza caída no hemos dejado de ser pecadores. Por mucho que nos convirtamos, por mucho que vengamos a los pies de Jesucristo, nosotros seguimos siendo pecadores, hermanos. Y entonces el problema es que cuando hay un pecado en la iglesia, cuando hay una situación que se sale de control en alguna familia, realmente nosotros nos escandalizamos y tendemos a murmurar posteriormente, ¿verdad? Y ellos ya estaban advertidos. Estaban avisados de que se iban a escandalizar. Y con todo dijeron que nos iban a escandalizar. Igual somos nosotros. Entonces es una actitud a cambiar. Versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí hay una promesa a reclamar. Es la resurrección de Jesucristo. Es una tremenda bendición y una promesa que nosotros resucitaremos un día juntamente con Jesucristo. La promesa de Dios es no solo que Él iba a resucitar. La promesa es que todos los que hemos creído resucitaremos con Cristo. Pablo, que dice en las cartas del Nuevo Testamento que si no hay resurrección, nuestra fe es vana. Somos los más tontos, los más miserables, dice Pablo. ¿Por qué? Porque toda la teología, toda la doctrina de la Biblia está basada en la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué está diciendo él? Que nosotros vamos a resucitar en el día postrero. Ahora, Jesús fue muy cuidadoso, hermanos. Porque Jesús, por ejemplo, demostró que tenía poder sobre la muerte al resucitar a la hija de Jairo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, la resucitó porque todavía el espíritu de ella andaba por ahí, dice, porque como acababa de morir, recuerdan que le acaban de avisar a él: tu hija ha muerto, y él: ya no molestes al maestro. Y él, que dice: no, ten fe, le dice, vamos a tu casa, solo duerme. Y se burlaban de él. Cuando la resucitó ya no dijeron nada.
¿Y qué otro caso tenemos? Bueno, tenemos el caso del hijo de la viuda de Naín. ¿Y por qué es, digamos, Jesús se toma la molestia? Mire, cuidadosamente. Jesús se toma la molestia cuidadosamente, resucitar a la hija de Jairo, luego resucita al hijo de la viuda de Naín, y el hijo de la viuda de Naín, ¿cuándo lo resucita? Ah, que ni bien se murió. No, ya cuando lo van a enterrar. Ah, pero ahí estaba fácil, porque los judíos creían que la persona todavía, el espíritu andaba 3 días por ahí papaloteando. Ajá, y dígame Lázaro. Entonces Jesús tuvo el cuidado que ya Lázaro, ¿cuánto? Ya habían pasado más de 3 días. Y dice ya hasta hiede, o sea que estaba en descomposición. Ahora, ¿qué es lo que quiere demostrar Jesús? Que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Y sobre todo tiene poder de la resurrección. El mismo poder que resucitó a Jesucristo nos resucitará a nosotros en el día postrero. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aquí vamos con la actitud a cambiar, porque Pedro ya aquí, ya él se jacta, ¿verdad? Y uno, hermanos, debería de guardar silencio, sobre todo cuando le están diciendo a uno, mira, tal cosa. Permítame decirle con mucho amor, con mucha ternura, que a veces la gente lo conoce más a uno que lo que uno se conoce. La gente conoce cómo es el carácter de uno, cómo es la personalidad de uno. Y a veces la gente le advierte a uno, no, vos vas a hacer tal cosa, y uno dice que no. Y Pedro aquí, lamentablemente, él se jacta. Él dice, aunque todos, y escuche, no solo habló de sí mismo, sino que habló de todos. Aunque todos se escandalicen, yo no, dice. Ya era mucho que hablara de él, que él nos iba a escandalizar, y todavía mete a los demás. Entonces, es algo que nosotros no nos podemos captar de otros. Si Pablo dice que si uno se gloría, que se gloríe de sí mismo, ¿verdad? Pero no de otros. Número 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Aquí hay una actitud a cambiar, y solo quisiera hacer un comentario muy agradable. Es que siempre a veces cuando se hacen concursos o actividades de conocimiento bíblico en la iglesia, preguntan cuántas veces cantó el gallo, ¿ah? Y como todos dicen, él le dice, me negarás 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Todos dicen, 3 veces cantó. No, el gallo solo cantó 2 veces. Probablemente el gallo cantó un montón de veces ese día, pero específicamente en el momento en que Pedro le iba a negar, el gallo iba a cantar 2 veces durante el tiempo en que él lo negara. Porque decir uno, bueno, el gallo solo cantó 2 veces ese día, también es irrisorio, ¿no? Pero muy bien, aquí nuevamente encontramos una actitud a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí son todos los que están diciendo lo mismo, que no van a escandalizarse ni van a negar a Jesucristo. Y sobre todo quien sale a relucir nuevamente aquí es Pedro, que claramente afirma que Jesús le dice que antes de que cante el gallo 2 veces, él lo va a negar 3 veces, ¿verdad? Ahora Jesús, escúcheme esto, Jesús no lo hace por recriminar a Pedro, ni mucho menos sacárselo en cara, sino que lo que Jesús pretende es que Pedro comprendiera que Jesús estaba en control de todo esto. Ahora, lamentablemente Pedro no percibe la lucha espiritual que se está librando esa noche, y debido a ello él es insensible, y por eso afirma, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y entonces, ¿qué hace Jesús? No, le dice, tú no comprendes que estamos en una lucha espiritual, y que aún antes de que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar 3 veces. Y por supuesto, Pedro y los discípulos, así como usted y yo mismo, realmente estamos preparados para el fracaso, hermanos. Si no fuera por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podríamos tener ninguna victoria espiritual. Todo lo bueno que pueda haber en nosotros ha venido de Dios y de su Santo Espíritu.
Ahora, yo le pregunto, ¿y usted qué hubiera dicho si usted estuviera entre los 12 discípulos? ¿Será que usted hubiera dicho también que no iba a negar a Jesucristo? ¿Verdad? Así que nosotros damos por sentado muchas cosas y realmente nosotros en la vida no sabemos cómo vamos a reaccionar. Permítame contarle una historia. Hace unos años establecimos una escuela de liderazgo como la tenemos ahora y había un hermano que él, en una discusión, él dijo que él nunca él iba a discutir con nadie en la calle porque estábamos en la clase de doctrinas falsas y de sectas. Esa era la clase, era sectas y doctrinas falsas. Y él dijo que él nunca se iba a discutir con nadie en la calle, que él tenía el carácter, que él tenía la personalidad, la tolerancia, así dijo, la tolerancia para hablar con cualquiera. En una oportunidad vino una Navidad, vino un hermano de otra iglesia y le dijo, ustedes son unos herejes porque celebran la Navidad y que no sé qué. Y vino él, no resistió. Y le pegó una gran maltratada a la otra persona y lo maltrató con palabras maldicientes. Luego vino conmigo llorando que él había maltratado a la otra persona, que hasta le había hecho señas y esto y el otro y que no sé qué. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ninguno podemos captarnos del día de mañana, hermanos, de cómo vamos a reaccionar. Usted mismo no sabe cómo va a reaccionar en un momento de crisis en su vida. Así de que ni usted ni yo nos podemos jactar. Y recuerdo que aunque no es parte del tema, él me preguntó, bueno, ¿y nosotros por qué celebramos la Navidad? Bueno, es una oportunidad bonita para hablar del mensaje de Cristo, de su nacimiento, su muerte y su resurrección. No hay nada más que eso, hermanos. Es solo una oportunidad, mientras todos los inconversos andan pensando en la Navidad, en el nacimiento de Jesucristo, pues para nosotros es una oportunidad. El reino de los cielos no tiene que ver ni con comidas, ni bebidas, ni fechas, ni nada de eso, hermanos, que quede clarito. Entonces, ¿por qué se celebra? Es una oportunidad para predicar el evangelio, ¿verdad? Ahora bien, todos los cristianos también criticamos a Pedro, pero permítame decirle con mucho respeto que todos somos iguales, todos somos medidos con la misma tijera. Y de igual forma, como humanos, no sabemos cuándo vamos a caer. Por eso Pablo que dice, si alguno se cree firme, tenga cuidado. Debemos ser cuidadosos. Muy bien, ahora vamos a pasar a que Jesús ora en el Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, versículo 32, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Aquí hay un ejemplo a seguir, hermanos. El ser constantes en la oración. Jesús sabía lo que le aguardaba. Él sí sabía. Él tenía pleno conocimiento de lo que le venía. Y él busca de todo corazón a Dios en oración. Ahora, Getsemaní significa molino de aceite. Habían unas grandes piedras redondas que estaban sobre unas grandes bases de piedra que tenían unos canales o surcos donde ponían las aceitunas, porque todo ese lugar estaba rodeado de árboles de aceitunas. Ponen las aceitunas ahí y muelen, esa gran piedra muele y saca el aceite de oliva o de olivo, como dicen en algunas partes. El virgen, extra virgen, el aceite, ¿no? Y lo muelen a través de esta enorme piedra. Ahora, lo que nos recuerda Getsemaní es que Jesucristo iba a ser molido por nuestras rebeliones y el pecado nuestro iba a ser sobre él. Isaías 53. Muy bien. Versículos 33 y 34. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, los tres que él siempre era de su círculo más íntimo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mire pues, aquí hay un ejemplo a seguir y un mandamiento a obedecer.
El ejemplo a seguir es su sacrificio de obediencia al Padre Celestial. Era algo en lo que él se había sometido voluntariamente. O sea, desde que él vino a este mundo a nacer en un pesebre, con todas las limitaciones, con todos los animales en su nacimiento, en ese pesebre, ya desde ahí él se está limitando voluntariamente. Y él meramente, como dice aquí, que él empezó a entristecerse y a angustiarse. Póngame atención, por favor. Su tristeza y su angustia no era por el dolor y el horror físico que él iba a experimentar, sino porque él iba a experimentar todo el pecado de todo el mundo cargado sobre él. Y ese pecado que él iba a cargar sobre él, la ira de Dios iba a caer sobre él. Esa era la tristeza del pecado. Y mire, cuando nosotros pecamos, ¿no es cierto que nos entristecemos, pues? Ahora imagínese él cargando todo el pecado del mundo. Él tenía razones poderosas para entristecerse, y sobre todo porque iba a cargar con la ira de Dios. Él que no había conocido pecado, él que era puro, él que era santo, iba a cargar con todo el pecado de nosotros. Ahora, la angustia que sentía, no, vuelvo a repetirle, no era por el horror de todos los vejámenes. Le iban a mesar la barba, le iban a escupir, le iban a golpear, le iban a tapar el rostro, le iban a pegar, profetiza. Todo eso él ya lo sabía, él ya lo había visto en visión. Ahora, la tristeza, la angustia era de saber que todo el pecado era la muerte espiritual con la que él iba a cargar de todos nosotros los seres humanos. El experimentar que él nunca se había alejado del Padre Celestial. Él siempre había estado con el Padre. Y como el Padre Celestial no puede tener comunión con el pecado, en ese momento Dios se iba a separar de él espiritualmente hablando, humanamente hablando, materialmente hablando. Entonces, al separarse de él, toda la ira de Dios iba a caer sobre él. Esa era la angustia, esa era la tristeza. En cuanto al mandamiento a obedecer, él dice velad. Jesús les ordenó que velara. Velar es importante para que nosotros nos preparemos para cuando vengan las batallas espirituales. Lamentablemente Dios nos está diciendo oren, oren, velen, y nosotros no lo hacemos. Y el problema es que nosotros no comprendemos que nosotros necesitamos prepararnos. Mire, déjeme darle un ejemplo. Algunos saben que yo, de muy jovencito yo estudié en una academia militar. Y yo no entendía por qué nos hacían pasar, digamos, por tanto sacrificio físico. ¿Por qué, digamos, teníamos que sufrir entrenamientos, pero terribles, terribles? Campo de infiltración, pista de prisioneros, todo este tipo ¿cómo se llama?, de entrenamiento físico era terrible, era agotador, era abismal la situación. Y yo decía, ¿por qué tenemos que pasar por esto? Si quizás lo vamos a tener que vivir en la batalla. Y un día nos llevaron a la base naval del Atlántico. Y lo interesante es que en una de las pancartas de la entrada decía: sudamos en tiempos de paz para no sangrar en tiempos de guerra. Y entonces ahí me hizo clic a mí la cosa. Porque nosotros como creyentes deberíamos de sudar en la oración, en el ayuno, en el entrenamiento, en la disciplina de la Biblia, para no tener que sangrar en tiempos de guerra, hermanos. Entonces, el entrenamiento militar, por duro que sea, por difícil que sea, la clave es entrenarnos, la clave es discipularnos, la clave es que nosotros mismos tengamos la disciplina de la oración y el ayuno para no sufrir en momentos de lucha espiritual. No que no vamos a sufrir, pero vamos a tener la fortaleza del Padre. Vamos a poder, con el escudo de la fe, apagar los dardos de fuego del enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a ver a qué hora lo destruye. Ahora, escúcheme esto, por favor. La mayoría tratamos de llevar una vida muy ligera espiritualmente hablando, pero nosotros deberíamos de tener más tiempos devocionales, oír más la Biblia, oír otros mensajes.
Pastor, usted escucha mensajes. Usted no tiene idea. Yo escucho mucho pastores norteamericanos, especialmente en algunas iglesias donde yo he predicado en Estados Unidos. Me gusta escucharlos y los escucho. ¿Cada cuánto, pastor? Todas las semanas. Todas las semanas yo estoy escuchando pastores bautistas y especialmente en algunas iglesias donde yo he ido a predicar y conozco los pastores. También por otro lado, yo, si usted me lo pregunta, todos los días leo la Biblia con mi esposa, todos los días oramos con mi esposa y todos los días escucho la Biblia. ¿Y cuánto tiempo escucha la Biblia? Horas. Hay veces que no estoy, confieso, no estoy poniendo atención, pero ahí está la Biblia al ratito y me hace clic los pasajes. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que cuando vienen las luchas espirituales, usted está revestido del poder glorioso de Dios. No que no va a ser difícil, es difícil, hermanos. Ahora mismo estamos en una lucha espiritual. ¿Y qué hacen muchos? Se tiran al suelo, a llorar, a reclamar, a pelear con Dios. No, hermano, es tiempo para que usted lea su palabra. Es tiempo para que usted ore, es tiempo para que usted ayune. Que la situación está difícil y no tenemos para comprar comida. Ayune un día, hermano. Ayune. Mire, yo le he de contar que en la iglesia hace como unos 20 años más o menos, tuvimos un hermano que él no tenía trabajo, era bien pobrecito, delgado, bien delgadito. Y recuerdo que por aquellos tiempos pusimos una enfermería, mi esposa era quien atendía la enfermería, y este hermano se desmayó en un culto, hermano. Y llévenlo a la enfermería. Ustedes saben cómo somos aquí en Guatemala, de embelequeros, escandalosos. Y se cayó el hermano a medio culto, lo llevaron allá y entonces yo ya iba a subir a predicar, vi el reloj, dije, bueno, todavía hay tiempo, voy a ir a hablar con este hombre. Yo bajo, le pregunto a mi esposa y en ese tiempo también teníamos a un doctor que trabajaba con mi esposa y tanto mi esposa como el doctor dijo, el problema que tiene este hombre es que no come, dice, si lo que tiene es una gran desnutrición. Entonces yo, ya en privado con él, ¿verdad? Para que no se sintiera mal, le digo yo, ¿y qué te pasa? Le digo, es que ando en oración y ayuno, me dijo él. Y miren, hermanos, era verdad, el hombre nunca él se quejó de decir es que yo no tengo para comer, yo no tengo comida, no, nada. Él decía que si no tenía para comer, entonces se ponía a ayunar. Y claro, él se desmayó del hambre que andaba cargando. Ahora, permítame decirle que este hombre después se fue para los Estados Unidos y como le encantaba la oración, le encantaba el evangelismo, ¿sabe qué? Allá se convirtió en un catalizador, en un supervisor de evangelismo. Allá está bien, hasta gordo lo fui a hallar. Yo ni lo reconocí una vez que lo fui a encontrar allá en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Nunca se quejó del Señor. Nunca se quejó de que porque no tenía que comer. Por el contrario, oraba y ayunaba. ¿Y qué? Estaba listo. Y así deberíamos de estar nosotros. Versículos 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Ponga atención a esto porque es muy interesante, muy aleccionador y un poderoso mensaje que tiene Jesús aquí para nosotros. 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí hay un ejemplo a seguir. Primero, su actitud humilde de postrarse en tierra. Jesús era Dios. Eso es lo que nosotros hemos enseñado, es lo que hemos aprendido. Él es la misma imagen y sustancia de Dios. Eso es lo que dice Hebreos. Hebreos dice claramente que Jesús es la misma imagen y la misma sustancia de Dios mismo. Así que Él era Dios. ¿Y qué hace Él? Se postra humildemente. Y su disposición de orar en un momento así, en el cual Él sabe que va a ser traicionado. Él sabe que va a ser entregado a la muerte. Y humildemente, ¿qué hace Jesús? Se postra en suelo a orar.
su apego, intimidad al Padre Celestial en llamarlo íntimamente papacito. Eso quiere decir la palabra Abba. Abba Padre quiere decir papacito. Como cuando usted, sí papaito, usted de niño le habla a su papá. Y escuche, no que él estuviera lejos del Padre porque él iba a cargar con el pecado. No, por el contrario. Dios en la intimidad iba a fortalecer a su hijo para que aguantara aquella prueba. Ahora, él le pide con toda la humildad del caso, con toda la sencillez, con todo el amor, le dice, aparta de mí esta copa. Lo que le está tratando de decir para nosotros, para que nosotros lo entendamos, es que si existe otra forma de cumplir este sacrificio, aparta de mí esta copa. ¿Por qué copa? Ya voy a explicar qué es la copa. Por eso él dice, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no como yo digo, sino como tú. Ahora, mire lo que dice Hebreos 5, 7 al 8, para que no nos confundamos que hay gente que dice es que él se estaba rajando, él tenía miedo, él ya no quería morir. No. Mire lo que dice Hebreos 5 y 7. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas, mire cómo dice, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Esto es grande, hermano. Y mire pues, Jesús realizó conmovedoras oraciones al Padre Celestial, las cuales fueron escuchadas por el Padre Celestial, pero no apartó la copa. Lo que hizo fue fortalecerlo en el poder de su Santo Espíritu, ya que dice claramente en la Escritura que fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Dios sí escuchó su oración. Claro, no apartó la copa. ¿Y por qué no apartó la copa? Porque no había otra forma de salvar al ser humano. Ahora, aquí hay una lección de humildad, de reverencia para nosotros, porque él está orando con un temor reverente, con clamor y lágrimas hizo su oración al que lo podría librar de la muerte, pero ¿qué? No lo libró. Ahora aquí vamos a explicar la copa. Ahora vamos a la copa. ¿De qué copa está hablando Jesús aquí? Está hablando de la copa de la ira de Dios. En todo el Antiguo Testamento se venía hablando del justo juicio de Dios y la copa de la ira de Dios. ¿Dónde está eso? Por ejemplo, le voy a dar solo 3 citas. Le puedo dar más, pero le voy a dar solo 3. Salmo 75, 8. Isaías 51, 17, para que usted lo anote. Y Jeremías 25, 15. Por lo menos hay 3 citas que hablan del justo juicio de Dios y de la copa de la ira de Dios. Muy bien, Jesús al tomar esta copa se estaba convirtiendo en enemigo de Dios, ¿verdad? Él tendrá que beber los justos juicios de Dios por causa del pecado para que nosotros no tuviésemos que experimentar ese juicio. Ahora escúcheme esto, créame que él se bebió toda la copa, ni una sola gota dejó para usted y para mí. Todo, absolutamente, por amor a nosotros, bebió esa copa de amor. Mire lo que dice Isaías 53. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso Jesús dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es un ejemplo maravilloso. Ahora escúcheme, la copa del Calvario fue decidida aquí mismo, en este momento de clamor y oración. Aquí fue ganada la batalla. Desde la eternidad ya estaba designado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde la eternidad estaba el sacrificio perfecto, y esto fue escrito y realizado para que nosotros comprendiéramos que no había otra forma de salvarnos, que no había otra forma de pagar el pecado,
que Jesús tenía que morir para salvar al ser humano. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Era importante que nosotros captáramos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y que Él era el Cordero perfecto, el Hijo del Dios bendito. Jesús no estaba pidiendo permiso para ya no morir por la humanidad. Él quiere dejar claro que no hay otra forma de salvar al ser humano y que si rechazamos la única forma que hay, ya no hay otra oportunidad. Si existiera otra oportunidad, Jesús no hubiese necesitado morir en la cruz. Por eso es que es absurdo, es ilógico, perdone con todo respeto, es tonto decir que hay otros caminos para llegar al cielo. No hay. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Si hubiera otro camino, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Es absurdo que Él muriera en la cruz por gusto. Por eso nosotros necesitamos pedirle perdón y pedirle que entre en nuestro corazón y que sea el Señor y el Salvador de nuestra vida. 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Hay una actitud a cambiar, hermanos. Y la actitud a cambiar es la de llevar una vida liviana espiritualmente hablando. Note que le llama Simón. Le dijo, ¿duermes, Simón? Le dijo. Su anterior nombre era el nombre carnal. Recuerde que él le cambió al nombre de Pedro a piedra. Pero ahora no lo está llamando como piedra, como roca. ¿Cómo lo está llamando? Simón. 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí hay un mandamiento a obedecer. Si notamos, él dice velad y orad. No es una sugerencia, hermanos, de que nosotros oremos, que nosotros leamos la Biblia. Es un mandamiento. El leer la Biblia, el hacer estudios bíblicos, el estar en comunión con el Padre Celestial, no es una sugerencia. No es si te da tiempo, no es si se te ocurre, no. Jesús sabía que Pedro fallaría y le anima a que él se fortalezca en la oración antes de que venga la prueba. Al parecer Pedro estaba listo para enfrentar cualquier cosa, excepto el sueño. Porque él dijo, yo estoy listo para todo, pero ahí está que el sueño lo venció. Y a menudo las batallas espirituales se ganan antes, con oración, antes de que vengan las crisis. 39. Y otra vez fue, oró y diciendo las mismas palabras. Aquí tenemos un ejemplo al seguir. El ser constantes en la oración debe ser constante en nuestra vida, hermanos. Algunos dicen que uno no debería repetir lo mismo y lo mismo en las oraciones, que esto es una falta de fe. Ojo, ojo, porque nosotros no podemos acusar a Jesús de falta de fe por repetir lo mismo. Dice que 3 veces repitió lo mismo. Y no repita lo mismo, hermano, eso es falta de fe. Mentira. Aquí dice que Jesús repitió lo mismo y nosotros no podemos acusar a Jesús de falta de fe. Versículo 40 y 41, estamos por terminar, hermanos. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. 41. Vino la tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí nuevamente encontramos un ejemplo a seguir. Es interesante que nuestro Señor está orando constantemente y constantemente les habla a ellos para que oren. Miren, Él ora constantemente y constantemente les está diciendo velad y orad. Pero ellos las 3 veces que llegó, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Lamentablemente los discípulos no se estaban preparando en oración para la prueba que les venía. La prueba no solo era para Jesús, era una prueba de fe para ellos también, porque su Mesías iba a morir en la cruz. Entonces ellos no se estaban preparando para la prueba que les venía. De por sí es inadecuado que uno como creyente no esté orando ni por uno mismo. Ahora, uno también no solo debería orar por uno mismo, uno debería orar por sus líderes, por sus pastores, por sus maestros de escuela dominical, ya que es por medio de la oración que en tiempos como los que estamos viviendo ahora del coronavirus, que nos fortalecemos en el poder de su Santo Espíritu, nos sostenemos, nos apoyamos, nos levantamos en oración, en ruego y súplica. Ahora él dice, basta. Escuche esta parte, basta, dice. No debemos acusar de Jesús de enojo.
porque sus discípulos no le ayudaron a orar. Él quería que los discípulos le ayudaran a estar en pie en oración, hermanos. No por su propio bien, sino por el beneficio de ellos. Escuche esto. Jesús no necesita ningún beneficio de nosotros, hermanos. Es por nuestro beneficio que nosotros deberíamos de clamar, de pedir misericordia, de pedirle, Señor, bendíceme, auxíliame, ayúdame. Yo necesito de ti, ¿verdad? Debemos entender que Jesús iría solo a la cruz. Jesús no necesita de su ayuda ni de la mía, hermano, ni de los discípulos, pero Él les pide que oren. Ahora, cuando usted y yo no oramos, es difícil que podamos enfrentar cualquier cosa. Así que usted y yo somos llamados a orar, hermano. Y el versículo 42 con el que terminamos dice, levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. Y hermanos, hasta aquí llegamos. Hemos tenido una lección, yo diría por demás, increíblemente bonita, hermanos. Yo deseo, es mi oración, es mi súplica, mi clamor al Señor, que sea de bendición para su vida como lo es para mí. Y si la tiene que oír 2, 3 veces, hágalo, hermano. Pastor, ¿usted lo hace? Yo lo hago. Yo vuelvo a escuchar este mensaje 2, 3 veces. ¿Y por qué? Me edifica a mí mismo, me levanta, me anima, me fortalece en el poder de su Santo Espíritu. Es nuestra oración que Dios cubra con su sangre bendita a todos nuestros miembros y a todos nuestros seguidores. Estamos clamando que la peste destructora no toque las puertas de su casa, de acuerdo al Salmo 91. Que Dios le bendiga grandemente.